Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarlos en una nueva actividad virtual del periódico La Nación. En esta ocasión vamos a hablar sobre monarquías. A raíz de la muerte de Felipe de Edimburgo, príncipe del Reino Unido, pues yo creo que se presta para que hablemos de monarquías, ayer y hoy, lo que significan estos tipos de gobierno y lo que fueron y lo que son hoy. Pero para eso invitamos a voces expertas, que me da mucho gusto presentar a la doctora Ilka Tremiño. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, doña Giseli. Siempre es un placer colaborar con La Nación. Gracias. Ella es doctora en procesos contemporáneos por la Universidad de Salamanca, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y directora de Flaxo Costa Rica. También me acompaña el máster Carlos Cascante, a quien le doy la bienvenida. Un gusto estar con usted, Giseli, con Ilka y con Juan Manuel esta tarde. Gracias. Él es máster en Historia y Diplomacia por la Universidad de Costa Rica. Y también el doctor Juan Manuel Muñoz. Bienvenido, doctor Muñoz. Muchas gracias, doña Giseli. Un gusto compartir con usted y con la audiencia de La Nación. Encantado de participar en este panel y con Ilka y con Carlos. Muchísimas gracias, es un honor tenerlos. El doctor Juan Manuel está doctorado por la Universidad de la ciudad de Dublín, en Irlanda. Como les decía, pues la muerte del príncipe de Edimburgo sí nos congrega aquí, y me gustaría empezar con la doctora Tremiño, que nos puede dar una idea, digamos, teórica de lo que son las monarquías. Bueno, es muy interesante en el caso particular de la monarquía británica, que sin duda es de la que emanan muchísimas de las monarquías actuales, particularmente por su relación colonizadora en muchísimos otros países fuera de Europa, y cuya monarquía o cuyo modelo monárquico incluso es en el que se inspira el modelo posterior exportado en formato de presidencialismos al continente americano. A mí me gustaría aquí decir que, bueno, ha habido varios tipos de monarquías en Reino Unido, ¿verdad? Por lo menos se podrían caracterizar unas 7, pasando de la monarquía absoluta laica a la cortesana, a la monarquía confesional, posteriormente a la monarquía limitada, que es cuando se empieza a dotar de poderes al Parlamento, para pasar a una monarquía constitucional y finalmente a una monarquía parlamentaria, que es la que actualmente conocemos. Es importante decir que si bien estos pasos de la monarquía hacia el parlamentarismo con una cesión de poderes de manera paulatina ha generado que la Casa Real tenga muchos menos poderes que en el momento en el cual la monarquía ejercía un poder absoluto, también sigue siendo la reina una figura que ejerce importantes funciones. Por ejemplo, es la cabeza del Poder Ejecutivo, es la cabeza del Poder Judicial, es miembro del Poder Legislativo, es miembro del Parlamento, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es gobernadora superior de la Iglesia Anglicana en el caso de Inglaterra. Decía antes que este modelo deriva en un presidencialismo para el caso del continente americano porque en el proceso de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, para poder pensar qué formato de gobierno se iban a dar una vez que dejara de ser colonia, pues lo que se hizo fundamentalmente en un modelo que nosotros llamamos como dependencia de trayectoria fue pensar cómo podemos hacer un proceso democrático con un sistema similar al que conocemos, que es el del colono. Entonces, básicamente se estructuró un parlamento, ¿verdad?, a partir del Congreso norteamericano, con una figura unipersonal, que en este caso, como no podía ser dinástica, porque además estaba contra los principios de la independencia, entonces se hace a partir de una sola figura, una figura unipersonal que se elige de manera popular, a la vez que también se elige el espacio colegiado, como es el formato del Parlamento en el caso de la monarquía británica. Y eso es lo que se conforma luego como el espíritu del modelo presidencial. Eso lo digo porque a veces pensamos que son dos modelos completamente separados, cuando en realidad un modelo deriva del otro, ¿verdad? Hay un pensamiento en el cual se busca cómo era la generación del poder en la colonia para poder generarlo en los países derivados. También es importante decir, bueno, que en el caso de la monarquía británica,
el tema constitucional genera un espacio también de creación de manera continua, en el sentido de que vamos a tener una constitución que no es escrita ni fija, sino que es fluida y que es lo que permite además generar esa evolución del traspaso del poder de la monarquía o del rey hacia el parlamento. En el periodo más moderno de la democracia representativa inglesa, que es a partir de la segunda mitad del siglo XX, bastante reciente, vamos a ver que también hay un traspaso de poder del parlamento hacia el gobierno, ¿verdad? Entonces, eso nos resulta un poco paradójico en el elemento de cómo extraer poder de la monarquía para pasarlo al parlamento y luego de generar ese poder en un traspaso hacia el gobierno compuesto por los ministros que conforman el gabinete inglés y el primer ministro. Doctora Tremiño, la monarquía británica, como usted decía, pues como fue imperio, o sea, la India, podemos citar a la India, tenemos que citar a varios países en los cuales había ese poder. Sin embargo, hace esa transición y la reina hoy por hoy, e incluso para poder formar gobierno, el primer ministro tiene que presentarse ante ella, ¿verdad? Que es, digamos, lo más común que vemos cuando hay cambios de gobierno en el Reino Unido. Correcto, la reina tiene lo que se llama en la Constitución británica prerrogativas. Esas prerrogativas las tiene tanto en el campo legislativo como en el campo judicial y el ejecutivo. Cuando vemos, por ejemplo, el caso del Poder Ejecutivo, una de ellas es precisamente designar al primer ministro de la persona que ejerce liderazgo en el partido que logra la mayoría de los votos, recordando que esos votos son votos de mayoría pluralista o lo que se llama first past the post, es decir, que un partido no necesita haber obtenido la mayoría absoluta de los votos, sino simplemente el mayor número de votos para conformar la mayoría en la Cámara de los Comunes. Entonces, la reina es la persona que identifica y convoca al líder de esa mayoría para la formación de gobierno. También es la persona que convoca la formación del gabinete, por supuesto que a solicitud y recomendación de la persona nombrada como primer ministro. Esta institución también es una institución que viene de la costumbre, también tiene una dependencia de trayectoria, porque en la Edad Media, precisamente durante la monarquía de los Hannover, el gabinete se forma porque los dos reyes de esta monarquía, bueno, son tres, pero los dos primeros de esta monarquía se caracterizaban por un gran ausentismo en las funciones de gobierno, pero sus asesores y consejeros sí ejercían la función de gobierno. Y de entre los asesores y consejeros existía una figura que era la principal en encabezar las funciones ministeriales, entre comillas, porque en ese momento todavía no se conocían como figuras ministeriales. Entonces, en la función ejecutiva también encontramos una herencia del pasado de esta estructura monárquica, que en el formato reciente se conoce como gobierno y está encabezado por un poder ejecutivo formado entre los ministros y el primer ministro. Vamos a ver, don Carlos Cascante nos va a hablar ya más de lo que han sido las monarquías a lo largo de la historia. Don Carlos. Es complicado, decía, conversar sobre monarquías porque hay una enorme variedad de monarquías. Eso es lo primero que hay que entender. Que quizá la característica general es la reunión de poderes en algo que llamamos el monarca, que puede tener un título de rey, que puede tener un título de emperador, pero que, como decía Ilka, une los poderes tradicionales del Estado, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder de legislar. A partir de ahí vamos a encontrar diversos modelos de monarquías y esas situaciones en las cuales están estas. Entonces digamos que si agarramos los modelos europeos de monarquía, como decía Ilka, a partir de la Revolución Gloriosa Inglesa en 1688, ahí empezamos a tener una transformación de la monarquía inglesa. Y esas ideas revolucionarias llegan al continente y vamos a tener modificaciones de las monarquías en el continente. Digamos que durante todo el siglo XVIII y el siglo XIX
hubo una inmensa lucha en el continente europeo para ver cuál modelo se quedaba, si el modelo republicano, si la monarquía constitucional o si la monarquía parlamentaria. Después de la Primera Guerra Mundial, los modelos republicanos son dominantes, se votan muchas casas monárquicas en Europa. Ese proceso va a durar todo el siglo XX y quedarán algunas monarquías, las más conocidas, la de Gran Bretaña, España, que se fue en los 70, es una refundación de los países nórdicos, algunas pequeñas monarquías, Liechtenstein, Luxemburgo, etcétera, Mónaco, y una monarquía electiva que es el Vaticano, y la soberana y militar orden de Marta, que son también monarquías. Entonces, en Europa lo que tuvimos fue una evolución de la monarquía a modelos, digamos, constitucionalmente controlados, donde las casas que quedaron vigentes después de la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta que la única forma de permanecer vivas era alejándose de la política partidista y asumiendo un rol distinto dentro de la conformación del Estado. Es decir, no metiéndose en política partidista, porque en el momento en que se metieran en política partidista, ahí digamos que perdían solidez y podrían correr la suerte que sufrieron muchos de sus colegas europeos. Posteriormente hay una serie de monarquías que se van a armar en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial en el Medio Oriente. Fundamentalmente, después de la Primera Guerra Mundial, Francia y Inglaterra, y Francia y la Gran Bretaña se reparten el Medio Oriente y establecen modelos de gobierno indirecto a través de monarcas legitimados supuestamente por el antecedente tradicional, pero más que nada por la fuerza de las armas colonizadoras, y entonces se nos fueron formando monarquías en el Medio Oriente, por ejemplo, la monarquía saudita en Arabia Saudita, que es una monarquía en toda la extensión de la palabra, porque el rey de Arabia Saudita reúne todos los poderes del Estado. Las monarquías que hay alrededor de Arabia Saudita, es decir, en los estados del Golfo, Sultanato de Bahrein, el Sultanato de Omán, todos esos son monarquías y operan como tal, aunque en algunos hay más tendencia a la reforma. Por otro lado, tenemos monarquías en el lejano oriente, para darle un nombre, digamos, que nos podamos ubicar en la región del Asia-Pacífico. Tailandia es una monarquía, Camboya es una monarquía, Bután, Nepal son monarquías, Brunei Darussalam es una monarquía, y digamos que esas gozan de más prerrogativas que lo que tenemos en Europa, donde políticamente a veces se señala, podría ser debatible, que los monarcas son figuras decorativas. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de monarquías, creo que es importante ubicar de cuáles monarquías estamos hablando, porque ahí la posición en el sistema político va a variar profundamente. Me parece un punto interesante, don Carlos, el hecho de que usted nos está dando una luz. Generalmente cuando pensamos en monarquía somos eurocentristas. Lo pasa exactamente lo mismo cuando hablan de literatura, cuando hablan de cine, cuando hablan de arte. Por lo general somos eurocentristas y se nos olvida que en Asia, en África y en los demás continentes pues también existen algunas figuras, incluso aquí en América Latina, nosotros podríamos hablar de los cacicazgos. Tuvimos cacicazgos y de alguna forma se podría calificar, ¿no es cierto?, como una especie de entrega de poder en figuras, en una sola figura. Es básicamente un proceso que los antropólogos han dicho que ante la necesidad del orden, en situaciones de desorden, es más fácil otorgarle el poder a una sola persona, que sea el que en lugar de que todos puedan estar matando, solo uno sea el que tenga el poder de matar. Es mucho más controlado. Ahora, lo que sí puede variar son los discursos legitimadores de ese poder. Por ejemplo, en Europa, lo que se conoce como el derecho divino de los reyes era lo que justificaba el dominio sobre todos los poderes del Estado. Evidentemente eso a principios del 17
todos los filósofos ilustrados del 18, eso digamos que cae en un territorio de debate hasta que nos dimos cuenta que eso del derecho divino no es necesariamente lo más correcto, ¿verdad? En sistemas que tendían a la democracia. Lo que sí es importante dejar claro es que yo creo que a veces nosotros pensamos que las monarquías están de salida. Algunas monarquías están de salida, otras parece que gozan de mejor salud. Y no hay que concentrarse solo en las monarquías europeas para hablar del estado de las monarquías. Y hay que también entender una cosa, en el caso europeo a mí me parece singularmente importante que las familias dinásticas, las familias que son las que nombran a los monarcas por herencia, etcétera, han desarrollado toda una estrategia para intentar sobrevivir, lo cual es un ejercicio político por demás sumamente interesante, es decir, cómo sobrevivir contra el cambio de los tiempos para mantener ciertos privilegios, ciertas ventajas. Lo acabamos de ver con un caso muy triste que es el del periodista Jamal Khashoggi, ¿verdad? En Arabia Saudita, mandado a asesinar de forma muy cruel por el príncipe heredero. Y también sabemos que en Dubái las princesas están desaparecidas. Hay 2 princesas desaparecidas, para que también veamos que lo que decía don Carlos, tenemos que pensar en ver esto como que no es solamente también el cuento mágico que a veces algunas personas podrían tener en su mente. Don Juan Manuel, doctor Muñoz, usted que estudió en un país donde había una monarquía, cuéntenos cómo ve usted esta evolución del término. Aristóteles decía que la monarquía, como decía don Carlos Cascantes, darle el poder a una persona, y también estaba después el mito de la entrega del poder por medios divinos que todavía en algunos lugares se mantiene. ¿Cómo ha visto usted la evolución desde su campo de estudios? Bueno, el caso del Reino Unido es de verdad que es muy interesante, ¿verdad? Y como decía Ilka, es un modelo constitucional en distintos sentidos, ¿verdad? Los sistemas parlamentarios pues surgen en el Reino Unido en parte por lo que mencionó ahora don Carlos, ¿verdad? La Revolución Gloriosa y la Guerra Civil inglesa unos años atrás, ¿verdad? En parte para contrarrestar el poder absoluto del rey, ¿verdad? Entonces va surgiendo ese modelo constitucional, ¿verdad? Aunque el Reino Unido no tiene una constitución escrita, sí surge ahí este modelo, pues, parlamentario, ¿verdad? Ahora, el Reino Unido, pues, es, por una parte, hasta 1920, era solamente el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, ¿verdad? En 1920, pues los irlandeses se independizan, forman brevemente parte de la mancomunidad británica hasta que se salen definitivamente en 1949. Entonces, esa tensión que existe entre los irlandeses, los irlandeses y principalmente Inglaterra, ¿verdad? Porque hablar de la monarquía británica es hablar de la monarquía inglesa, ¿verdad? Que bueno, tiene sus orígenes en 1069, por ahí, ¿verdad? Desde ahí viene pues, las raíces de esa familia real. Sin embargo, los irlandeses, pues, ¿cómo se llama la Irlanda? En realidad se llama República de Irlanda. Pues ellos pelearon por ese modelo republicano, ¿verdad? Independizarse definitivamente de la corona británica, ¿verdad? Porque después de todo nunca se sintieron, es una cuestión de legitimidad de que nunca legitimaron a la monarquía británica como tal, como tampoco la Iglesia de Inglaterra, ¿verdad? Irlanda era mayoritariamente
católica y sigue siendo mayoritariamente católica la República de Irlanda. Sin embargo, eso ha venido cambiando, ¿verdad? Las percepciones y los valores sociales. Ahora, pues el Reino Unido se enfrenta, yo diría que tanto como una crisis per se, no, ¿verdad? Se enfrenta a diversas crisis, ¿verdad? Hasta hace unos años los escoceses no eran tan independentistas como lo son ahora, ¿verdad? Y ahora con el Brexit, pues ellos están, se están debatiendo entre, bueno, ¿qué son? Si son británicos o si son más europeos y obviamente escoceses, ¿verdad? Y no obstante, la monarquía, y esto es interesante, ¿verdad? La monarquía es, como institución, la Casa Real de Inglaterra, pues goza de cierta legitimidad todavía. Si ustedes estuvieron pendientes o vieron noticias de la entrevista que le hicieron al duque de Wessex, el príncipe, ¿cómo se llama? El príncipe el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle, ¿verdad? Que tuvieron una entrevista con Oprah Winfrey, la famosa presentadora estadounidense, ¿verdad? Si ustedes ven las encuestas que algunos medios y casas encuestadoras hicieron después, comparando las reacciones de estadounidenses y de otras ciudadanía de otros países como Australia, pues eran bastante muy duras con la monarquía británica, ¿verdad? Sin embargo, los británicos pues siguen, en comparación los británicos siguen, pues da un porcentaje alto de apoyo hacia la Casa Real inglesa, ¿verdad? Y más bien, pues cierto nivel de disgusto hacia el príncipe Enrique y su esposa. Entonces, es una cuestión bastante compleja. El Reino Unido es bastante complejo de por sí. Actualmente son cuatro países, perdón, tres países que comparten la isla Gran Bretaña, ¿verdad? Y un pedacito que es Irlanda del Norte, ¿verdad? Sin embargo, en años recientes, pues, tiene esas crisis existenciales, ¿verdad? Si es necesario una monarquía británica y si de verdad es necesario tener un país unificado, especialmente alrededor del monarca, se llama Reino Unido, ¿verdad? Es el caso de Escocia y de cierta forma también Gales, ¿verdad? Bueno, lo que usted citaba en cuanto a lo del separatismo, que sí fue aprovechado durante el Brexit. Sin embargo, hay muchos intereses económicos envueltos que habría que hablar de todo lo que significa una separación ya propiamente dentro de un reino como lo es el Reino Unido. Entonces, pues ya eso es otro tema. Sin embargo, doctora Tremiño, en el caso de las monarquías, ¿usted podría decirnos cuál podría ser la monarquía más antigua que podríamos citar? ¿Cuál sería la egipcia? 705, ¿de cuántos años estamos hablando de digamos, de los egipcios? En lo que se refiere a lo que conocemos, ¿verdad? Porque volvemos al punto, no podemos verlo solamente desde allá, hay que pensar también desde aquí. Si hay en América Latina hubo también ese sistema de gobierno. Bueno, es que ahí tendríamos que pensar, claro, ¿cuál es nuestra mirada de las formas de gobierno? Si desde la perspectiva de la historia occidental, ¿verdad? O si de la perspectiva de la historia de Oriente, porque ahí también vale la pena recuperar todo el pensamiento sobre Asia y la creación de las monarquías y sus formas de gobierno, que sin duda en esto don Carlos Cascante, que es un relacionista internacional, nos puede apoyar muchísimo más. De hecho, pensando en las dinastías de países como China o incluso Irán, ¿verdad? De manera tal que nos remontemos muchísimos siglos antes de Cristo en el pensamiento sobre las estructuras de poder y las estructuras políticas. Pero lo que sí es cierto es que en la historia occidental
la monarquía británica es un referente prácticamente para comprender todas las formas de organización de poder que tenemos concebidas dentro de la evolución del poder hacia la democracia. Entonces, esa es la gran importancia de la monarquía británica, que es nuestra fuente de referencia en la constitución del poder occidental, de cómo se organiza, donde, digamos, podemos observar perfectamente que es un centro de poder del cual emana el Parlamento, y luego cómo esto se constituye además en la formación de los estados modernos en el siglo XIX, y cómo repercute en el caso de América Latina en la formación de sus constituciones y sus propios estados. Pero luego podemos pensar, por supuesto, en las formaciones políticas de Oriente, y entonces ahí remontarnos muchísimo más al pasado. Aquí sí es muy importante nuevamente centrar la atención en que la monarquía británica es un referente del poder político en Occidente, y de cómo devienen las estructuras de los estados modernos en el caso de las democracias y de los estados de América Latina que se crean con espíritu republicano, precisamente ante la ausencia de una figura dinástica como es el rey, que sí existía en el caso inglés. Entonces, es la sustitución del rey por la figura ejecutiva del presidente. Eso es lo que yo diría que es más importante en este caso sobre cómo repercute el pensamiento británico en la organización del poder con respecto a la creación de los estados modernos en ausencia de una figura dinástica. Don Carlos, usted me hablaba a mí de lo que es este concepto de el poder diplomático, ¿es como le llaman ustedes? El micrófono. El micrófono, perdón, siempre se me olvida. No, le comentaba en la mañana que uno de los grandes debates sobre la monarquía y en cualquier país donde haya monarquía, e incluso países donde no las hay como nosotros, que nos ponemos a opinar de monarquías desde acá, lo cual a veces a mí siempre me parece como, ay Dios, cuando uno se pone a hablar sobre la conveniencia o no de la monarquía para un país, a veces me parece que es un poco arriesgado hablarlo cuando usted nunca ha experimentado ni ha vivido dentro de un país monárquico, porque usted no puede entender la realidad de cómo piensa la gente, pero digamos que uno de los debates fundamentales es qué le dan las monarquías a los países donde hay monarquía. Digamos, eso es el centro del debate político, sobre la conveniencia o no, porque toda monarquía cuesta dinero. Es decir, toda monarquía cuesta dinero, y en todo país donde hay monarquía, el caso, digamos, europeo es muy conocido de cómo se financian las monarquías, y entonces hay incluso listas de cuánto gana un monarca en determinado país, o cómo se financia tal monarquía. Entonces siempre es el debate sobre el costo de la monarquía. ¿Cuánto cuesta una monarquía? ¿Por qué los ciudadanos tienen que estar pagando una institución de miles y miles de años que les da poca ventaja en sus vidas particulares, en sus vidas cotidianas? Entonces, reflexionando sobre este tema desde el punto de vista de lo internacional y lo diplomático, se puede hablar un poco de lo que se llama la diplomacia pública y la relación con las casas monárquicas. La diplomacia pública es la capacidad que tiene un Estado de proyectarse internacionalmente, no solo a autoridades de otros estados, autoridades formales de otros estados, sino a los grandes públicos. Y el objetivo de toda diplomacia pública es vender una imagen del país que permita que se tenga una noción favorable de la cultura, de la forma de vida de ese país. ¿Sí? Y siempre que se debate este asunto de las monarquías y el costo, yo generalmente pongo un ejemplo, y no es que sea un gran defensor de las monarquías, pero me gusta ver ese ejemplo. Todos recordamos la inauguración de los Juegos de Londres del 2012. Y si usted le pregunta a la mayoría de gente de qué se acuerda de esa inauguración, los que pudimos verla, es cómo aterriza el agente 007 en el Palacio de Buckingham, se lleva a la reina Isabel II, la monta en el helicóptero y aterrizan en el Estadio Olímpico.
Y ese valor representacional, cultural, de entertainment, de elementos, digamos, que están vinculados con la imagen británica, la imagen inglesa, si queremos concretarlo aún más, eso vale demasiada plata para quitarlo. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las personas no sabemos cómo se llama el primer ministro inglés. No nos interesa para nada la votación para formar el parlamento inglés. No sabemos cuáles son las figuras del laborismo y de los partidos verde inglés o del partido liberal o de los conservadores, no nos interesa. Pero lo que pasa en la Casa Real Británica, de eso todo el mundo se entera y Gran Bretaña está en el mundo. Es decir, las monarquías muchas veces cumplen un rol en la diplomacia pública muy importante para los países que la tienen. A veces también cumplen roles en la diplomacia más tradicional, la diplomacia de jefes de Estado. Porque cualquier presidente, por más sentimientos republicanos que pueda tener, siempre va a estar encantado de hacer una visita de Estado al Reino Unido, que lo recorran por las calles de Londres en volanta y que sea recibido con todos los honores militares, pompa y circunstancia inglesa en el Palacio de Buckingham. Y si lo llevan a Balmoral a pasar un fin de semana, ese señor firmará prácticamente lo que quiera que le pongan. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas en la política chiquitica, en la política de relaciones personales, es muy, muy valiosa. Y los británicos y la Casa Windsor, para sobrevivir, ha sabido desarrollar ese tipo de relaciones y hacerse valioso para los políticos británicos desde esa perspectiva. Entonces usted escuchará a algunos políticos británicos, la minoría, quejándose de la monarquía, pero la enorme mayoría de las figuras importantes lo verán con otros ojos y querrán conservar a esa monarquía. Sí, era un poco también lo que hablábamos temprano, que más allá de lo que yo pretendía con este conversatorio, de hablar, digamos, de la parte más rosa, más bonita, de lo que la gente conoce, la mayoría de la gente conoce de las monarquías, es lo que hay detrás, porque en este caso no es cierto, doctor Muñoz, que también las monarquías contribuyen a la cohesión política. Es decir, cuando siempre se habla, digamos, del papel que tuvo la reina durante la Segunda Guerra Mundial. Como la reina fue, digamos, definitoria para mantener el honor, el espíritu del Reino Unido. Pero también tenemos la figura de Winston Churchill, que hoy por hoy uno habla de Winston Churchill y cualquiera sabe quién es Winston Churchill, aunque no le pueda usted dar un solo dato de la biografía de Winston Churchill. O sea, no sabe dónde nació, no sabe dónde murió, no sabe, quizás sepa algunos datos de que fue premio Nobel de Literatura. ¿Por qué? Pero siempre esa figura ha servido para la cohesión, ¿no es cierto, doctor Muñoz? Claro que sí, le doy la razón. O sea, ¿qué es lo que crea a una nación, verdad? O sea, hay una cuestión de sentimiento, ¿verdad? De sentirse y de identidad, de qué es lo que genera identidad y ese sentimiento nacional. Pues por ahí hay bastante teoría sobre eso, ¿verdad? Algunos dicen que, por ejemplo, las guerras, ¿verdad? Eso genera una cohesión social, sentimiento nacionalista, pero también estos símbolos, ¿verdad? La monarquía es un símbolo. De hecho, los ingleses, sí, los británicos, menciona mucho a un autor sobre la Constitución británica, es Walter Bagehot, ¿verdad? Se pronuncia Bagehot, y que lo que él escribe, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto de la eficiencia de la política británica? Bueno, en parte ese secreto se explica por la casi fusión del
el sistema legislativo con el sistema ejecutivo, ¿verdad? A diferencia de los sistema presidencialista, por ejemplo, pero también se explica por el simbolismo que representa el monarca, ¿verdad? Y otras instituciones también monárquicas, ¿verdad? Estoy hablando de la Casa de los Lores, ¿verdad? Que también ese era el parlamento, lo que existía anteriormente al parlamento, más o menos como es la corte, ¿verdad? Lo que fue evolucionando de corte hacia una especie de cámara de revisión, ¿verdad? Un poquito parecido al Senado estadounidense, pero es parte de eso, ¿verdad? Los ingleses, pues, creo que están bastante orgullosos en general, el promedio, ¿verdad? Obviamente no todos y todas, ¿no? Hay bastante republicanismo en Inglaterra y el Reino Unido en general, pero creo yo que están bastante orgullosos y orgullosos de su sistema y de su monarquía, ¿verdad? A pesar de que, pues, es una institución bastante antigua, ¿verdad? Y tiene sus raíces, pues no exactamente en Inglaterra, sino que pues vienen desde los vikingos, por ahí, los normandos. Sin embargo, están bastante orgullosos de la monarquía británica, ¿verdad? Lo que eso simboliza y cómo eso ha llegado a unificar la nación, ¿verdad? La reina Isabel, como usted lo decía, pues en gran medida viene a ser como esa especie de completud, de forma de sentirse inglés o británico o inclusive miembro de la comunidad, de la mancomunidad de naciones, ¿verdad? Porque ese es otro tema de discusión, ¿verdad? Que la monarquía británica también tiene pues una extensión de la representación de Estado dentro de la mancomunidad de naciones, inclusive Canadá, por ejemplo, ¿verdad? La jefa de Estado de Canadá es la reina de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, pues ese factor simbólico que ejerce dentro de algunas conciencias, ¿verdad? Especialmente en el Reino Unido, me parece a mí, y dentro del Reino Unido, Inglaterra en particular. Doctora Tremiño, entre lo que tenga, digamos, de la herencia que tengamos de ese sistema, ¿qué rescataría usted como lo más importante para Occidente? Creo que lo más importante es, sin lugar a duda, la conformación de un cuerpo colegiado que tiene representación en el voto directo, en el voto secreto, y que es lo que permite establecer el sistema representativo. A mí me parece, bueno, muy valioso lo que han dicho tanto el compañero Juan Manuel como el compañero Carlos, en el sentido de que este potencial simbólico y de unión que genera la monarquía, o que genera en este caso la reina Isabel, es fundamental para poder defender la sobrevivencia, porque también, así como hemos visto que de manera muy breve, la constitución de la monarquía parlamentaria y democrática del Reino Unido ha tenido que ver con un traspaso paulatino de poderes desde el sistema monárquico hacia la parte parlamentaria o electiva. Así también podríamos pensar que una siguiente fase debería ser, por lo tanto, la entrega total de ese poder y las competencias a los actores democráticamente electos. Y eso es un debate que también resalta Juan Manuel cuando dice: una parte de la población de países que viven aún bajo monarquías, particularmente en Europa, tienen un espíritu republicano. No son una mayoría y eso permite que la opinión pública siga generando, digamos, oxígeno a la sobrevivencia de las monarquías. Pero también existe siempre el cuestionamiento a que tienen una representación que no es democrática, que de alguna manera se ha hecho compatible con el sistema democrático, pero que en el pensamiento republicano resulta confuso. Y también en ese sentido es fundamental lo que nos decía don Carlos de cómo analizamos nosotros los republicanos el valor de una monarquía. Bueno, para nosotros es bastante complicado, porque si ya cuestionamos a la figura unipersonal del presidente
al que le hemos entregado la legitimidad por medio del voto, cómo valoramos nosotros, ¿verdad? Una figura que además está al margen del sistema electivo. Entonces, después cuando Juan Manuel nos dice todo esto, bueno, el papel fundamental de una figura como ella en mantener sostenible la Commonwealth, la relación de negociación con otros estados, la representación del propio estado, el carácter simbólico y afectivo de la nación. Es muy importante. Por supuesto que esto también entra en conflicto con los nacionalismos específicos que se van formando nuevamente en los países europeos. Digo nuevamente porque es precisamente de los territorios y los nacionalismos estos tan particulares de donde surgen luego los estados-nación, ¿verdad? Es decir, estamos simplemente volviendo a luchas centenarias de estos países. Entonces, yo creo que el principal legado que nos generaron es la posibilidad de elegir a nuestros representantes, en el caso de los parlamentos, y por lo tanto la capacidad de pensar que el poder es algo que es soberano, que reside en el pueblo, que reside en las personas y que se entrega a unos representantes. Y de ahí que tenga su propio germen de la paradoja, ¿verdad? Porque entonces hay una convivencia de un modelo electivo con un modelo monárquico de carácter dinástico. Ahora, si no fueran dinastías, también sería muy difícil poder garantizar su estabilidad. Una parte de la estabilidad de la monarquía viene precisamente porque hay un linaje, porque hay una parte de la monarquía que es completamente estable y luego vienen otras personas que se suman para poder generar esa sostenibilidad, pero entonces también resulta, digamos, vulnerable, pero ha sido sostenible. En el caso de Reino Unido, en el caso de Inglaterra, es la institución política más antigua de su historia, ¿verdad? Y reúne tradición con política y de manera muy interesante han ido logrando su sobrevivencia. Doctor Cascante, don Carlos, ¿cómo se explicaría usted que esto que cuenta la doctora Tremiño no se haya podido lograr en otros países? Es decir, que no sea el modelo que se ha logrado hacer por medio de ir trasladando poderes, ir convirtiéndose básicamente en en un ente que organiza pero que no manda. ¿Por qué no se ha podido lograr en otro tipo de monarquías? Tomando en cuenta sus diferencias, ¿no? Claro, quizá ahí el elemento más contradictorio es por qué, por ejemplo, las monarquías europeas evolucionaron a modelos parlamentarios constitucionalmente organizados, mientras que monarquías de Medio Oriente, pues, claro, siguen con una situación prácticamente de dictadura, de lo que nosotros consideraríamos violaciones masivas de derechos humanos, con poca libertad de expresión, ¿no? Cada pueblo las instituciones políticas de cada pueblo son el fruto de su historia. Es decir, si no hubiera existido Revolución Inglesa, si no hubiera existido Revolución Gloriosa, si no hubiera existido Primera y Segunda Guerra Mundial, las monarquías europeas no hubieran evolucionado algunas y desaparecido otras. En el Medio Oriente tenemos una situación completamente distinta. En el Medio Oriente tuvimos una situación de colonialismo europeo que orientó a la formación de estas monarquías que para los europeos eran muy beneficiosas. ¿Por qué? Porque teníamos una serie de actores políticos dentro del territorio que había que organizar de alguna forma. Y la mejor forma que encontraron los europeos fue fundamentalmente darle poder a alguno de esos actores, el que más les permitiera pensar que iba a ser leal a sus colonizadores. Y eso permitió que estos grupos se fueran haciendo fuertes y fueran creando dinastías realmente poderosas. En la medida que en el intermedio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el petróleo se convierte en el principal motor de la economía mundial y aquí se descubre petróleo, estas monarquías empezaron a jugar políticamente muy bien y empezaron a robustecer su parte económica. Pero sabían que para contener luchas que van desde el tribalismo hasta enemistades personales,
hasta control territorial, la única forma factible que ellos vieron fue eliminando cualquier trazo de sistema democrático y, por otra parte, manteniendo niveles de control sobre la sociedad a partir de la violencia. Y ese es el caso, por ejemplo, de la monarquía saudita. Lo que pasa, y posiblemente si ponemos de otras monarquías del Golfo, es algo muy, muy, muy fuerte. Y lo que pasa es que tienen un rol geopolítico mundial que evita cualquier crítica a su sistema político, ¿verdad? Que es su enorme peso estratégico en una economía fundamentalmente petrolera. Entonces, países como los Estados Unidos, que, digamos, dice defender los derechos humanos, se hace de la vista gorda en lo que pasa en Arabia Saudita. Eso es clarísimo. Y el presidente de los Estados Unidos tiene reuniones y llamadas telefónicas con el rey, por supuesto, con el rey dinásticamente designado de este tipo de monarquías. Es decir, hay, desde mi punto de vista, dos factores que evitan una evolución democratizadora o al menos de protección de las normas mínimas de derechos humanos en este tipo de monarquías. En primer lugar, su capacidad geopolítica a partir de los recursos que poseen, y en segundo lugar, que la forma de estructuración histórica de las fuerzas políticas no permite la construcción de unidades democráticas como ocurrió por otras razones en Occidente, en Europa y en América Latina. Bueno, cuando cuando cayó el barril de petróleo, cuando estábamos empezando la pandemia, de alguna manera estas monarquías, estas que menciona don Carlos, pues se vieron, en algún momento creímos que podía haber un cambio para mejor dentro de lo que sería el avance de la democracia en estos sectores. Yo quiero agradecerle a ustedes tres que hayan aceptado conversar conmigo para La Nación. Lo hicimos de una forma muy, muy rápida porque nos organizamos muy rápido. La nueva realidad nos permite hacerlo, pero pues fue un tema que surgió y yo quería salirme, ¿sí?, de la parte que la gente está viendo hoy, que es quizá lo que hablaba don Carlos, de la parte que hace que si el príncipe Guillermo es papá y Kate Middleton es madre, entonces eso es noticia. No, también es noticia lo que acaba de decir don Carlos, también es noticia lo que acaba de decir la doctora Tremiño y también lo que acaba de decir el doctor Juan Manuel Muñoz, de cómo tenemos que ver hoy las monarquías. Muchísimas gracias, doctora Tremiño. El micrófono. Ahora sí, perdón. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos escucharon y bueno, agradecerle muchísimo a doña Giseli por tener la iniciativa de conversar de estos temas que son tan relevantes y bueno, de verdad que fue un placer. Gracias, un placer también tenerla. Don Carlos, encantadísima, muy impresionada también por sus aportes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de La Nación. Un gusto conversar con todos ustedes. Siempre uno se enriquece cuando tiene colegas como Juan Manuel y Ilka en una misma sala, y usted por conducir la entrevista. Gracias. Y gracias, doctor Muñoz, que ya ha escrito algunos artículos en La Nación, y pues le agradezco de nuevo que aceptara estar con nosotros. Muchísimas gracias, doña Giseli. Encantado de participar y de verdad también he aprendido mucho de mis colegas, de Ilka y Carlos. Muy, muy contento de verlos aquí. Y bueno, a usted nuevamente muchas gracias y feliz de colaborar con ustedes. Y bueno, y quiero hacer un agradecimiento especial a las personas que hicieron posible esto, que fueron las oficinas de prensa de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, que fueron las que se movieron para conseguirme los expertos. A ellos eternamente agradecida. Y bueno, espero que en el momento en que haya otra oportunidad nos podamos volver a juntar. Muy buenas tardes.